Dos conceptos pueden resumir de forma concisa las características de la arquitectura romana: sincretismo y funcionalidad. Sincretismo o eclecticismo porque Roma supo asumir muchas de las facetas de los territorios que conquistaba. Funcionalidad porque en el fondo de sus manifestaciones arquitectónicas subyace siempre su utilitarismo, el propósito de adecuarse al fin destinado para el edificio. Es una arquitectura básicamente utilitaria en consonancia con el carácter pragmático romano. Sin embargo, esa inclinación por la funcionalidad no desatendía la voluntad estética que impregnaba sus construcciones. A todo ello hay que añadir la grandiosidad monumental como expresión del poder y de la supremacía de Roma frente a los pueblos conquistados, y la uniformidad y homogeneidad, pues el centralismo romano también se reflejaba en los aspectos artísticos, de tal manera que un edificio romano es perfectamente identificable como tal, independientemente del lugar de la República primero o del Imperio después en el que se construyera. En definitiva, los valores de la arquitectura romana se pueden resumir en las tres cualidades que el tratadista Marco Lucio Vitruvio establecía que debía tener toda edificación: firmitas, utilitas, venustas, es decir, firmeza, utilidad y belleza. Todo ello se aprecia en este Arco de Tito de Roma. El Arco de Tito fue mandado erigir por Domiciano a finales del año 81, recién entronizado como emperador, para conmemorar la victoria de su hermano mayor y predecesor Tito sobre los judíos en el año 70, culminada con la toma de Jerusalén y la destrucción de su templo. Es una muestra de la arquitectura y de la escultura conmemorativa que pretende recordar hazañas y hechos victoriosos de un personaje, exaltar así su figura y, por extensión, poner de manifiesto la grandeza del Estado romano. El Arco de Tito es una composición de estricta simetría que busca la armonía y la proporción en sus formas, a la vez que ofrece un aspecto de monumentalidad. Está construido en mármol y se compone de dos partes bien diferenciadas: el ámbito inferior con el arco y el remate. El arco es de medio punto, que da lugar en su proyección espacial a la correspondiente bóveda de cañón. Tiene remarcada la rosca, relieves en sus enjutas y resaltada la dovela clave. Está flanqueado el arco por dos grandes pilares con sendas columnas corintias adosadas a cada lado, elevadas sobre pódium, entre las que se abre una pequeña hornacina, rematadas con arquitrabe friso y cornisa. Combina así los modelos de arquitectura adintelada y abovedada. El ático remate es completamente macizo y contiene la inscripción epigráfica que recuerda el acontecimiento que motivó su construcción: Senatus Populusque Romanus, divo Tito, divi Vespasiano, filius Vespasiano Augusto, es decir, el Senado y el pueblo de Roma al divino Tito, hijo del divino Vespasiano y a Vespasiano Augusto. La tipología de arco de triunfo se inspira en las puertas de entrada a las ciudades. Comenzaron a construirse como arquitectura efímera para homenajear a los personajes que eran recibidos en las ciudades tras protagonizar hechos notorios, fundamentalmente de carácter militar, pero más tarde se pasaron a construir de piedra
con el fin de asegurar su pervivencia en el tiempo. En la actualidad se conservan más de 100 arcos de triunfo y son los elementos conmemorativos que mejor reflejan el sentido que los romanos daban a la arquitectura como testimonio de la grandeza del poder, es decir, como un arte con fin eminentemente áulico. El esquema constructivo del Arco de Triunfo no solo sirvió como monumento conmemorativo, sino que fue posteriormente usado como esquema constructivo para multitud de edificios. La decoración del arco representa las escenas que motivaron su erección. En los relieves del friso se aprecia un desfile de las legiones romanas. En los de las enjutas, sendas victorias aladas que se dirigen volando sobre globos como dominadoras del mundo, portan los estandartes del triunfo. En el interior abovedado decorado con casetones se representa la gloria de la victoria, ejemplificada en el centro de la bóveda con el relieve del divino emperador Tito, portado por un águila, símbolo de las legiones romanas, a los cielos. A un lado, en el conocido como relieve del candelabro, se representa la victoria de Roma sobre los judíos en un desfile triunfal de las legiones romanas transportando en hombros el botín del templo de Salomón, del templo de Jerusalén, como el candelabro de los 7 brazos, la menorá, el altar de los panes de la consagración y las trompetas de plata con las que los hebreos llamaban a la lucha. También se representa el escudo y el nombre de la legión vencedora. Delante de este desfile van los vencidos con las manos atrás ante una de las puertas de la ciudad. Las figuras que componen la escena reflejan cierto movimiento. Están andando mientras cargan el botín del templo de Jerusalén. Apreciamos también los músculos en tensión en algunas piernas de los triunfadores. En el lado opuesto aparece Tito en su cuadriga coronado por la victoria, acompañado de sus generales. Entre los personajes de esta escena también destacan la personificación de Roma en la mujer que porta casco, lleva las riendas y mira complacida al glorioso emperador, así como las dos figuras, una de ellas semidesnuda, hoy decapitadas, que aparecen a la izquierda del emperador y podrían representar al Senado y al pueblo romano. Como en todos los relieves clásicos romanos, la sensación de profundidad se consigue no solo recurriendo a la perspectiva geométrica, es decir, haciendo de mayor tamaño las figuras que el espectador ha de percibir como más cercanas, aminorando la dimensión de las más alejadas, sino también jugando con los contrastes de luz y de sombra, con los efectos de la policromía, hoy perdida, y mediante el recurso de representar en alto relieve y muy cuidadosamente perfilados los personajes de primer plano, desdibujando los del fondo, tratados en un relieve menos prominente, recurso que propiciaba también la sensación de interposición atmosférica en las escenas. En definitiva, este arco de Tito de Roma es uno de los muchos ejemplos de arte romano que tienen una función propagandística, de exaltación de la figura imperial, de la grandeza y del poder de Roma.